Bueno, ya hemos llegado a la tercera parte de nuestra secuencia de clases, resumen sobre inflamación. Hasta ahora hemos visto en la primera parte sobre los cambios vasculares que conducen al proceso inflamatorio, ya donde vimos el rol protagónico del mastocito y de la histamina. En la segunda parte vimos la formación del exudado. ¿Qué células componen el exudado inflamatorio, especialmente el exudado inflamatorio de tipo agudo? Ahora, ¿qué curso puede seguir una inflamación? Es decir, una inflamación aguda no va a permanecer en ese estado por siempre, sino que puede seguir distintos caminos. Generalmente la inflamación se limita, ¿ya? El agente etiológico se elimina, cesa el reclutamiento de las células inflamatorias, los tejidos se reparan y se recupera la función. Sin embargo, el proceso inflamatorio puede seguir los siguientes cursos, ¿ya? Acá aparecen cuatro situaciones que podrían ser el destino que sigue una inflamación aguda. No significa que tenga que ser obligatoriamente una de estas cuatro. A veces incluso pueden superponerse más de una. La primera opción es que se forme un absceso y también ocurra supuración, es decir, se forma un absceso y muchas veces el contenido purulento tiende a salir al ambiente o hacia una cavidad, lo que se conoce como que está supurando. Otra opción que, como les contaba, puede superponerse con la anterior, es que ocurra una linfoadenitis, ¿ya? Un proceso inflamatorio secundario del linfonódulo regional. Otra opción es que esta inflamación persista en el tiempo y pase a una fase de inflamación crónica. Y una cuarta opción es que se forme una cicatriz, ¿ya? Ahora vamos a hablar brevemente de las tres primeras. En este caso, les estoy mostrando una imagen original obtenida de una necropsia de terneros, en la cual vemos que acá tenemos cierto corazón, pulmón derecho y vemos estos pequeños focos acá inflamatorios, ¿ya? Obviamente acá sé que es un proceso inflamatorio porque se realizó histopatología, por lo tanto no es que esté inventando acá con la imagen de que es inflamación, no es posible saberlo solamente con esta observación macroscópica, ¿ya? ¿Qué podría pasar en este caso con este foco inflamatorio? Suponiendo que este animal no hubiese muerto, este foco inflamatorio, ¿cómo podría haber evolucionado? Una opción es que, por ejemplo, hubiese formado abscesos y hubiese supurado, como estamos viendo en este otro caso, en la cual tenemos que se formó un absceso pulmonar, el cual incluso se expandió hacia la cavidad pleural o hacia la superficie pleural, formando una pleuroneumonía, ¿ya? Una inflamación tanto de la pleura como del pulmón. Es decir, la inflamación inicial podría formar un absceso que en este caso se contribuye a la expansión de la inflamación, del agente etiológico y la inflamación que va acompañándola, ¿ya? Acá vemos una imagen, un video, ¿cierto?, que muestra esta adhesión que tiene la superficie del pulmón con la superficie interna de la cavidad torácica. Por ejemplo, en este caso es parte de esta formación de absceso y si este absceso hubiese abierto hacia el exterior, hubiese supurado, ¿ya? Eso es un camino que podría haber seguido esta inflamación. ¿De qué está formado un absceso? El absceso está formado principalmente de neutrófilos, en distintos grados de degeneración, incluso muchos de ellos muertos. Y en menor cantidad macrófagos como estos que estoy mostrando acá, que están fagocitando restos celulares, ¿cierto? Y forman esta estructura focalizada o multifocalizada formada por tejido necrótico y principalmente por exudado de tipo purulento, ¿ya? Eso es importante. Un absceso está formado por un exudado de tipo purulento o también llamado exudado neutrofílico. Acá tenemos otra situación en la cual tenemos una neumonía, una inflamación del pulmón que se localiza principalmente en los lóbulos más craneales y ventrales del pulmón, donde vemos múltiples focos de abscesos y algunos de ellos incluso abiertos. ¿Ya? Este podría estar perfectamente supurando. Entonces tenemos estos abscesos, ¿ya? La formación de un absceso, o múltiples en este caso, y la supuración. ¿Ya? Otra forma de evolucionar esta inflamación aguda. Los linfonódulos regionales, que en este caso de un pulmón, o en la fotografía está mostrando linfonódulos regionales de intestino, por ejemplo, linfonódulos mesentéricos, son parte normal de los órganos, ¿ya? Recuerden que todos los órganos tienen linfonódulos regionales, submandibulares, por ejemplo, en la zona de la cabeza,
los mesentéricos en el intestino, en este caso algunos abomasales, es decir, hay una serie de linfonódulos localizados estratégicamente en distintos órganos y van drenando la linfa. Muchas veces los procesos inflamatorios ¿ya? Pueden expandirse de alguna forma, infectando y expandiéndose hacia el linfonódulo regional. Situación que se llama linfoadenitis, es decir, se inflama el linfonódulo. Para recordar, ¿cierto? Acá tenemos la estructura general de un linfonódulo, en la cual recibe la linfa vía vaso linfático aferente, que va bañando distintos folículos linfoides que forman parte de su estructura, y esa es la función normal que tiene. ¿Ya? Entonces, vía linfática podrían llegar algunas bacterias de ese foco inicial y localizarse en el linfonódulo regional, induciendo una respuesta inflamatoria como ocurre con cualquier órgano. Si este linfonódulo se llena de exudado inflamatorio, hablamos de una linfoadenitis, ¿ya? Que en este caso correspondería a una expansión o una evolución de un proceso inflamatorio agudo. En el caso del ternero, volvamos al caso anterior, donde tenemos el pulmón, ¿cierto?, con estos distintos focos absedativos. Lo que está mostrando acá con la pinza es un linfonódulo regional, ¿ya? Linfonódulo mediastínico probablemente. Donde lo que vamos a ver a continuación es que probablemente mediante embolización algunas bacterias pasaron a este linfonódulo regional, respondiendo con una respuesta inflamatoria y a futuro una respuesta adaptativa que se conoce como hiperplasia de folículos linfoides, ¿ya? Tema que trataremos el segundo semestre. El mismo pulmón, ahora una vez que está fijado y cortado con una hoja muy fina, vemos aquí los distintos focos absedativos, ¿ya? Una neumonía absedativa multifocal, donde lo que observamos acá en el linfonódulo regional es que aumentó la cantidad de folículos, están mucho más visibles y al corte histológico se observa que también tiene inflamación. Estamos viendo una linfoadenitis y también una hiperplasia linfoide, ¿ya? Tema que trataremos posteriormente. Esto es entonces otra posibilidad de evolución. Ahora vamos a hablar de con un poco más de detalle de cuando este proceso se hace crónico. ¿Ya? Lo que está mostrando aquí el esquema, una inflamación crónica. ¿Qué caracteriza una inflamación crónica? Acá en este caso las células inflamatorias van a persistir, es decir, podemos observar todavía células de la inflamación aguda, no es que se vayan, sino que pueden permanecer en el lugar, pero se van a sumar otras células que son los macrófagos. ¿Ya? La inflamación aguda y la crónica se pueden superponer en el tiempo, es decir, podemos tener que el órgano continúa con células de la inflamación aguda, pero se van a ir sumando a esta inflamación un nuevo tipo celular que son los macrófagos. ¿Ya? Estos macrófagos generalmente se originan de los monocitos que están en circulación, pero recordemos que también hay una población normal de macrófagos, especialmente en el tejido pulmonar, por ejemplo. Entonces, la inflamación crónica se va a caracterizar por la infiltración ahora de nuevas células que son los macrófagos. El macrófago, en su forma circulante, se conoce como monocito. También acá tenemos una imagen ideal que muestra el macrófago con su núcleo arriñonado. Vamos a ver posteriormente que el macrófago tiene una forma bastante variable porque muchas veces, dependiendo de lo que está haciendo, su forma se va adaptando, ¿ya? Los macrófagos son activados en la inflamación crónica, se reclutan desde la sangre y desde los tejidos. Son células que son intermediarias entre la respuesta inflamatoria y el sistema inmune. Por lo tanto, se conocen, y acá lo voy a incluso subrayar, es que son células presentadoras de antígenos. ¿Ya? Esto es clave. El macrófago es una célula presentadora de antígenos, que tal como les comentaba en la clase, significa que el macrófago del sitio de la inflamación lleva antígenos vía linfática hacia los linfonódulos regionales y le muestra, o ya le presenta a los linfocitos de los linfonódulos el antígeno. Por lo tanto, el macrófago está cumpliendo un rol intermediario entre la respuesta inflamatoria y la inmunidad, que no son lo mismo, ¿ya? El monocito también, o macrófago más bien, tiene un rol clave en la reparación de los tejidos porque induce la proliferación de los fibroblastos y de las células endoteliales. El macrófago tiene una gran capacidad fagocítica y algo que es
tremendamente importante, que no está aquí anotado en la diapositiva, es que el macrófago tiene la capacidad de recircular. Significa que el macrófago puede pasar de la sangre a un tejido que está inflamado y retornar a la sangre o más regularmente retornar a la linfa. ¿Ya? Eso es una diferencia fundamental entre un macrófago y un neutrófilo, por ejemplo. Y también tiene muchas enzimas, entre ellas metaloproteasa de matriz, que les permite invadir la matriz, avanzar sobre ella y este tipo de enzima vamos a volver a conversarlo en el segundo semestre cuando hablemos del cáncer. ¿Ya? Así que no se olviden de este nombre. El macrófago, como les comentaba, tiene una forma muy variable. Acá les presento una imagen de microscopía electrónica de barrido, a la cual le tengo mucho cariño porque fue parte de un trabajo que realicé en mi época de estudiante. Y acá lo que vemos es que el macrófago tiene una forma muy variable. ¿Ya? Acá vemos una imagen tridimensional del macrófago donde se ve que prolonga su membrana sobre la superficie, acá en este caso una superficie de ventrículos cerebrales, ¿ya? Que para el caso no importa entrar mucho en detalle. Lo importante es que ustedes asocien ahora que el macrófago o monocito no es una célula estática, sino que es una célula que tiene una gran capacidad de movimiento, de una membrana que es bastante fluida, que le permite moverse los tejidos, migrar a través de ellos, por lo tanto es una célula muy activa, ¿ya? Acá vemos el mismo macrófago, ahora en tejidos, donde vemos que el macrófago, por ejemplo este, es de gran tamaño. Acá tenemos otro macrófago fagocitando eritrocitos, otro macrófago, la cual tiene un pigmento de color marrón amarillento en su citoplasma que corresponde a un producto que se origina después de la fagocitosis de los eritrocitos, que es la hemosiderina. Por lo tanto, encontramos acá gran cantidad de neutrófilos, lo que estoy marcando con el puntero, y también macrófagos. Por lo tanto, acá lo que ustedes están viendo es la superposición entre una inflamación aguda y la crónica. ¿Ya? Ahora, esta inflamación es aguda o crónica, eh, tal como les contaba, el neutrófilo no vuelve a la circulación y queda en el sitio de la inflamación. Por lo tanto, esta inflamación es crónica. El tiempo lo está marcando acá el macrófago. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven esta imagen, lo voy a dejar más tiempo. Tenemos macrófagos de distinto tamaño, distinta forma. En general son células bastante grandes, con el núcleo que tiene un núcleo que es un poco más vesicular, ¿cierto? La cromatina más laxa, a diferencia de estas dos, por ejemplo, que son células plasmáticas. Acá las voy a marcar con otro color. Células plasmáticas, otra célula plasmática, que son parte del sistema inmune. ¿Ya? Entonces, no confundirlos. Ya que mencioné macrófagos que están fagocitando eritrocitos, recuerden que el macrófago también forma parte de la degradación de los hematomas, por ejemplo, que son hemorragias subcutáneas. Acá vemos, gentileza de internet, 3 hematomas. Lo que está mostrando acá la imagen es la evolución del hematoma. En sus fases iniciales, los hematomas tienen un color muy rojo brillante porque la hemorragia inicial, ¿cierto? Tenemos que la hemoglobina está con bastante oxígeno, por lo tanto tenemos la oxihemoglobina, que es de un color rojo brillante, pero a medida que pasa el tiempo se empieza a utilizar el oxígeno de esta hemoglobina y pasa a llamarse carboxihemoglobina porque está saturada de dióxido de carbono, ¿ya? Que eso es normal que ocurra. Lo que le da el color a la sangre venosa, por ejemplo. A medida que pasan los días, ¿ya? Vamos a tener que los hematomas van cambiando de color, pasan de un color más verdoso a un amarillento y finalmente van desapareciendo del tejido. Ese cambio de coloración se debe a la actividad de los macrófagos regionales que están fagocitando inicialmente eritrocitos, como está mostrando acá esta imagen. Pero posteriormente estos eritrocitos se van metabolizando, pasa de un pigmento de color verdoso, que es la biliverdina, a un color más amarillento, que es la bilirrubina, hemosiderina, ¿ya? Y esos son característicos de color amarillento. Esto es gracias entonces a los macrófagos que están actuando en ese lugar, favoreciendo el proceso de fagocitosis y también de la reparación de los tejidos. Por lo tanto, el macrófago es una célula bastante versátil que realiza muchas funciones, tanto en la inflamación crónica como en la reparación de los tejidos. Es muy importante destacar que el exudado, que se caracteriza por la presencia de macrófagos,
También recibe el nombre de exudado granulomatosos, ¿ya? Porque la estructura clásica que se describió en este tipo de inflamación era el granuloma o inflamación granulomatosa. Por lo tanto, nos vamos a centrar ahora en analizar este tipo de exudado. Los neutrófilos generalmente son capaces de remover a los agentes etiológicos que causan una inflamación aguda. Sin embargo, a veces hay sustancias que no pueden ser digeridas por la célula y esto se convierte potencialmente en un círculo vicioso. Significa que el neutrófilo, cuando no es capaz de realizar correctamente su proceso de fagocitosis, falla la digestión, muere el neutrófilo y se liberan agentes que atraen a más neutrófilos, ¿ya? Y se convierte esto en un círculo vicioso. Llegan nuevos neutrófilos, esos neutrófilos mueren, se reclutan nuevos neutrófilos y finalmente entonces empieza a acumularse en esa zona, en ese punto, una acumulación de neutrófilos muertos que se conoce como necrosis, ¿ya? Esa necrosis puede finalmente terminar abscedando. ¿Qué es lo que ocurre regularmente? Que esos neutrófilos muertos con ese agente etiológico que no se pudo digerir, por ejemplo, un resto parasitario que es muy grande, restos de talco que se pueden utilizar, por ejemplo, como tratamientos, como parte de la recuperación de una herida, sutura quirúrgica, restos de polvo o cualquier cosa que está contaminando una herida que es pequeña, pero a nivel celular son estructuras muy grandes, ¿ya? Por lo tanto, lo importante es considerar que el granuloma se va a formar cuando tenemos un agente etiológico difícil de digerir, un cuerpo extraño, ¿ya? Acá en el ejemplo que está mostrando este esquema, habla de Mycobacterium tuberculosis, que es el agente etiológico de la tuberculosis. Algunos hongos, por ejemplo, o histoplasma, partículas extrañas como suturas, talco, cualquier sustancia que es muy grande como para ser fagocitada. Entonces las células de la inflamación aguda están inhabilitadas para fagocitarlo y empieza entonces un proceso de reclutamiento de macrófagos. Estos macrófagos a su vez vienen de la sangre y empiezan también a tratar de fagocitar a esta gente, pero son incapaces de realizar el proceso de digestión completa y van reclutando a nuevos macrófagos, ¿ya? Entonces se reclutan nuevos macrófagos, a su vez se reclutan nuevos macrófagos que a veces pueden morir y así. Empieza un círculo vicioso en la cual terminamos teniendo un foco muy grande de macrófagos y células gigantes, ya que lo que está ilustrado acá, que corresponde a una fusión de macrófagos. Y esta estructura, muchas veces con un centro necrótico rodeado de macrófagos, se conoce como el granuloma. Acá tenemos una imagen de casuística nuestra, ¿cierto? En la cual muestra en esta parte, aquí lo voy marcando, tejido necrótico, ¿ya? Lo que estoy mostrando aquí en negro. Tejido que está necrosado. Acá probablemente correspondía a un resto parasitario, neutrófilos que llegaron a este lugar y que no fueron capaces de fagocitarlo, probablemente también eosinófilos muertos. Lo importante es que este centro está formado entonces por estas células que fueron incapaces de realizar fagocitosis, más los restos que pueden haber sido el agente causal. Acá póngale entonces restos de sutura, algún resto parasitario, de alguna sustancia mineral, cristales, astillas o lanceta de una abeja, etc. Algo que fue muy grande. Rodeando esta capa vamos a encontrar macrófagos. Aquí lo estoy marcando con otro color. Macrófagos. Si ustedes se fijan, estos macrófagos tienen forma y tamaño variable. Algunos se ven multinucleados, lo importante es que son macrófagos entonces que están siendo reclutados a esta zona. Y una tercera capa se caracteriza muchas veces por linfocitos y otras células que van siendo reclutadas, ¿ya? Lo importante es saber que esta es la estructura general del granuloma. En un centro tenemos necrosis, una capa de macrófagos y una capa más externa, generalmente formada por linfocitos, ¿ya? Pero acá en este caso vemos que también van llegando eosinófilos. Por lo tanto, tenemos un granuloma eosinofílico. Probablemente el origen de esta lesión corresponda a algún parásito. Esta es la estructura del granuloma. Aquí tenemos un poco más de detalle. Zona necrótica, macrófagos. Macrófagos que incluso tienen la capacidad de hacer mitosis, ¿ya? Algo muy importante también y que se diferencia del neutrófilo. El neutrófilo es una célula que no recircula y tampoco tiene la capacidad de dividirse.
En cambio, el macrófago tiene la capacidad de reactivar su capacidad mitótica e incluso puede proliferar. Acá tenemos una mitosis, macrófagos, y entonces una tercera capa de linfocitos y algunos eosinófilos que van llegando. ¿Ya? No todos los granulomas van a tener eosinófilos, en este caso es un caso particular, ¿no? En la cual fue causado por un parásito. ¿Todos los granulomas van a tener macrófagos? Sí, ya, eso es importante. ¿Todos van a tener eosinófilos? No, va a depender muchas veces del agente causal. Acá tenemos otra imagen de un granuloma, donde acá tenemos el tejido necrótico y acá, si ustedes se fijan, tenemos unas células de forma bastante irregular con muchos núcleos, son las llamadas células gigantes, que corresponde a la fusión de macrófagos que muchas veces, como dice su nombre, se fusionan para formar una célula muy grande, supuestamente para aumentar su capacidad fagocítica. Ahora, si eso tiene algún efecto o no, lo desconozco. Voy a cerrar esta parte de granuloma tratando sobre una patología que van a ver bastantes veces a lo largo de su formación, que es el granuloma causado por Mycobacterium, ¿ya? Que es una bacteria importante desde el punto de vista zoonótico, importante desde el punto de vista médico, porque es una bacteria que causa una enfermedad que es la tuberculosis, que es zoonótica, es decir, se transmite de animales a personas y a su vez de personas también a otras especies. No tiene cura y es el modelo clásico de la inflamación crónica. Entonces vamos a hablar de este tipo de granuloma como un ejemplo. El granuloma tuberculoso entonces es el ejemplo clásico de granuloma. Es causado por bacterias del género Mycobacterium. Es un modelo de patología bacteriana que desarrolla una inflamación crónica. Esto también es muy importante. Esta bacteria en su patogenia se salta la fase aguda. Ahora yo les mencionaba que tienen que averiguar cuáles son las características de esta bacteria, porque su pared bacteriana la hace distinta a las otras bacterias. En este caso vamos a ver que Mycobacterium tiene algunas cualidades de su pared en la cual el macrófago cree que está fagocitando de manera efectiva, pero esta bacteria es capaz de resistir la fagocitosis e incluso proliferar en su citoplasma, ¿ya? Acá la idea de esto no es que sean expertos en tuberculosis, porque esto en su momento tendrán que saberlo. Acá lo importante es que nos vamos a focalizar en la patogenia, de la formación del granuloma, para que entiendan el por qué se forma un granuloma, en este caso por Mycobacterium. La lesión característica de la tuberculosis es por la presencia de un exudado de tipo granulomatoso, ¿ya? Generalmente el ingreso de Mycobacterium es vía aérea, donde la lesión que vamos a tener es una neumonía de tipo granulomatoso, que puede ser focal, multifocal, ya dependiendo de la distribución. Lo importante es que es un exudado de tipo granulomatoso. ¿Por qué es granulomatoso? Porque se caracteriza por esta acumulación focalizada o multifocalizada de macrófagos. Acá en este caso tenemos una pleuritis granulomatosa multifocal. Acá tenemos una linfoadenitis granulomatosa difusa. Probablemente acá habían varios focos de granuloma, pero fueron fusionándose. ¿Ya? Lo importante es que son focos granulomatosos. ¿Cómo es la patogenia a grandes rasgos de esta enfermedad? Una persona que está infectada, ¿ya? Generalmente va a toser, ¿cierto? Y mediante su expectoración van a salir estas bacterias, Mycobacterium, el cual es aspirado por una persona en la cual esta bacteria, vía aérea, va a llegar a los alveolos y va a ser fagocitado por los macrófagos alveolares. Acá, si ustedes se fijan, no hubo una fase aguda, ¿ya? Sino que acá hubo directamente una fagocitosis por macrófagos. Tal como les comentaba, los macrófagos en este caso hacen una fagocitosis que es inefectiva. Es decir, tal como muestra la figura acá, el macrófago fagocita la bacteria, pero esta bacteria no es destruida e incluso prolifera en el interior de los macrófagos. Estos macrófagos mueren, ¿cierto?, con esta bacteria en su interior que está proliferando, lo cual a su vez atrae más macrófagos, lo cual a su vez atrae más macrófagos y finalmente vamos a tener esta estructura que es un granuloma que está en constante crecimiento por la proliferación bacteriana y también por la muerte repetida de macrófagos, ¿ya? Hay macrófagos que también migran a través de la linfa a linfonódulos regionales y por lo tanto van a inducir el mismo desarrollo de granulomas, pero ahora en los linfonódulos. Por lo tanto, si la lesión se produce
en el pulmón, vamos a tener una neumonía granulomatosa multifocal. Si la lesión se produce en el linfonodo, vamos a tener una linfoadenitis granulomatosa focal o multifocal dependiendo de la distribución. ¿Ya? Acá tenemos otro esquema de un artículo muy bonito e interesante de la Nature Reviews, donde habla sobre algunas de las novedades que hay respecto a la formación del granuloma. Les recomiendo leerlo, muy interesante, con mucho detalle que vale la pena considerar. Lo importante es que entonces el granuloma tuberculoso se va a formar de forma muy similar a los demás granulomas. La diferencia es que acá el agente etiológico va a ser Mycobacterium, ¿ya? Entonces en el centro del granuloma vamos a encontrar Mycobacterium con macrófagos muertos, rodeados por macrófagos que están vivos, ¿cierto? Que están siendo constantemente reclutados, y en una capa más externa vamos a tener distintas poblaciones de linfocitos. ¿Ya? El ejemplo entonces clásico de la tuberculosis. Este agente etiológico puede ser teñido mediante una tinción especial que se llama Sid-Nielsen o ácido alcohol resistente, donde las bacterias se ven de este color más fucsia, que puede ser obtenido en preparaciones citológicas, por ejemplo, de líquido expectorado o mediante incluso la impronta de algunos granulomas, ¿ya? Pero esto es un proceso diagnóstico. Lo importante, lo conozcan, que sepan esta tinción, que en su momento podrán ustedes entonces utilizar. Ya, en resumen, el granuloma se forma por tejido necrótico, macrófagos reclutados y una población de linfocitos. Ustedes pueden probablemente encontrar en algunos libros que hablan de una capa adicional en los granulomas que puede ser de tejido conectivo, lo que se conocía como una cápsula, ¿ya? Pero esa cápsula es variable. No todos los órganos forman cápsulas, así que no lo consideren como una estructura obligatoria de un granuloma. Lo que sí es obligatorio para que este exudado se llame granulomatoso es la presencia de la célula de la inflamación crónica que se llama macrófago. ¿Ya? Fin de la tercera parte. Tal como lo he hecho con los demás videos, los llamo a que estudien con material adicional, revisen este video las veces que sea necesario, y cualquier comentario entonces bienvenido. ¿Ya? Estamos en contacto.